Bien, vamos a empezar. Tenemos la primera clase de razonamiento verbal en este bimestre, el último. Entonces, desde luego, pongamos empeño y voluntad. Sus compañeros todavía no llegan, pero ya estamos por los 5 minutos. Entonces, vamos a dar inicio. Dice razonamiento verbal, habilidad verbal. Separata 23. Ejercicio 1. Selecciona y marca las palabras que reemplazan a los términos destacados. Dice, era una mujer refinada, pero su acompañante un snob. Entonces, el término snob es una especie de moda. Cuando dice snobismo, es moda. Entonces, el snob es una especie de moda. Entonces, tenemos las alternativas galante, guacharro, primorosa, chusco, elegante, petimetre, presumida, simple, excepcional, corriente. Entonces, si dice que es refinada, entonces, en función a refinada, ¿no? Y en función a snob. Entonces, la respuesta es elegante es a petimetre. Sinónimo de refinada es elegante. Sinónimo de snob es petimetre. Bien, la respuesta será C. 2. Identifica y marca el significado al que alude la palabra destacada. Bien, en la palabra destacada tenemos alcalde y regidores hicieron 4 sesiones de consejo en un día para cobrar dietas. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. La palabra dietas está resaltado. Entonces, el significado al que alude la palabra destacada dietas, entonces, regímenes alimenticios para adelgazar, pagos que se hacen en cada regidor por cada sesión de consejo, alimentos para convalecientes, sueldos municipales, nutrientes especiales para deportistas. Bien, entonces, la palabra dietas, ¿no? Básicamente tiene como significado, ¿no? Regímenes alimenticios para adelgazar. Bien, entonces esa sería la respuesta próxima o adecuada. En caso de no haber esa sería la D, pero se suele llamar dietas en sí no, los integrantes de la municipalidad no es para adelgazar, sino es un pago que se hace, ¿no? Pero se suele entender de esa manera, porque la palabra dietas tiene varios significados. Entonces la respuesta es A. 3. Analiza y marca la alternativa que presente la palabra que sustituye a la palabra destacada, para evitar repeticiones. Dice, los guantes son fundamentales para abrigar las manos. La mayoría de guantes está hecha de lana sintética. Entonces, la palabra guantes como resaltada, ¿no? Podemos utilizar en una palabra como reemplazo por sustitución. Tenemos chalina, ropa, prendas, trajes, trapos. Entonces, en este caso será la palabra prendas. Porque, ¿qué sucede cuando yo vuelvo a utilizar la palabra? Eso se llama redundancia. Cuando utilizo la misma palabra, entonces pobreza del lenguaje, que se conoce como redundancia léxica. Entonces, para evitar esa pobreza, utilizo un sinónimo. Entonces, en este caso, en vez de guantes, prendas. Bien, ejercicio 4. Selecciona y marca la alternativa que presente la palabra que sustituye a la destacada. En este caso, cosas. Si tus papás te preguntan por tus cosas, es porque se preocupan por ti. Entonces, la palabra cosas será reemplazada por asuntos, cuadernos, estudios, vida, materiales. Lo adecuado es asuntos. Bien. 5. Selecciona y marca la alternativa que otorgue precisión léxica a la palabra destacada.
Bien. Entonces, dice la palabra destacada. Además de tifoidea, le dio fiebre amarilla. Además de tifoidea, le dio fiebre amarilla. Bien. Entonces, según, reemplazando la palabra dio, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. Contagió, recayó, sobrevino, enfermó y obtuvo. Entonces, será el término sobrevino. Sobrevino. Bien, estamos atentos. Entonces, el término sobrevino. Ejercicio 6. Analiza la oración y marca la alternativa que presente su forma nominalizada. Recordemos que nominalizar es reemplazar o convertir una palabra en un sentido de sustantivo, un verbo en sustantivo, o un verbo en una posición de sustantivo. Entonces dice, los profesores premiaron al ganador del concurso de danza. Al ganador del concurso de danza. Entonces, tenemos ahí, los profesores calificaron al ganador del concurso de danzas. La premiación de los profesores al ganador del concurso de danzas. El ganador del concurso de danzas. Los profesores premian al ganador del concurso de danzas. En la reunión de profesores se acordó premiar a las personas ganadoras del concurso de danzas. Entonces, tenemos ahí la premiación de los profesores al ganador del concurso de danzas. Esa es la expresión correcta. ¿Por qué? Analiza la oración y marca la alternativa que presenta su forma nominalizada. Los profesores premiaron al ganador del concurso de danzas. ¿Bien? Entonces, el verbo premiaron se ha nominalizado en sustantivo. La premiación. ¿Bien? Esa es la respuesta. 7. Reconoce y marque el enunciado que presente una sustitución léxica. Ya, entonces, tenemos ahí, ya, dice, a veces uno quiere matar el tiempo para algunos. Bien. Otra, dice, el diccionario de la lengua española DREI es una obra de referencia. Ya. Tras su muerte se convirtió en un escritor influyente para la lengua española. Tenía una tableta con conexión a internet. El dispositivo lo llevaba a sus reuniones. Volví sobre mis pasos y rocé el muro ocre con los nudillos de otra mano, de la otra mano. Entonces, el enunciado que presente una sustitución léxica es: tenía una tableta con conexión a internet. El dispositivo lo llevaba a sus reuniones. Entonces, esa es la respuesta correcta en función a la sustitución léxica. ¿Bien? Siguiente ejercicio. Reconoce y marca la alternativa que presente la palabra que sustituya a la destacada. Entonces, tenemos ahí, Ariana tiene un cargo importante en esa multinacional. Ariana tiene un cargo importante en esa multinacional. Entonces, tiene es la palabra destacada. Entonces, ahí reemplazamos. Ariana desempeña un cargo importante en esa multinacional. Entonces, la respuesta es C. C.
Luego, ejercicio siguiente. Selecciona y marca el tipo de procedimiento léxico que se emplea en el enunciado. Dice, me como las manzanas al día. Me como 2 manzanas al día. Es bueno comer fruta regularmente. Bien, entonces tenemos sustitución por un sinónimo, nominalización de un grupo verbal, nominalización de un adjetivo, sustitución por un hipónimo, sustitución por un hiperónimo. Bien, entonces, cuando dice me como 2 manzanas al día, es bueno comer fruta regularmente. Entonces, eso corresponde una sustitución por hiperónimo. ¿Bien? Una sustitución por hiperónimo. ¿Por qué razones? La palabra fruta agrupa manzanas. ¿Bien? Entonces, la segunda oración es bueno comer fruta regularmente. Entonces, la palabra fruta agrupará manzanas. Entonces, por hiperónimo. Bien. Siguiente. Analiza el texto y marca el enunciado que ha sido nominalizado. Que ha sido nominalizado. Bien. El Perú decidió negociar acuerdos internacionales. La decisión fue tomada por así consolida el ingreso de sus productos a otros mercados. Entonces, el Perú decidió negociar acuerdos internacionales. La decisión fue tomada por así consolida el ingreso de sus productos a otros mercados. Entonces, ¿qué palabra ha sido nominalizada? La palabra decidió. ¿Por qué? Dice, decidió verbo. El verbo se convierte en sustantivo. Pues nominalizar en relación al sustantivo. Entonces, la palabra decidió. 11. Analiza el texto y marca la alternativa que presente el verbo que se ha nominalizado. El verbo que se ha nominalizado. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Dice, nos distanciamos hace más de un mes. Nuestro distanciamiento fue delicioso o doloroso. Entonces, ¿qué palabras han nominalizado? La palabra distanciamos. Distanciamos se nominaliza en distanciamiento. Distanciamos es verbo y distanciamiento es sustantivo. Se está nominalizando. Esa es la respuesta. Ejercicio siguiente. Identifica y marca la alternativa en que se ha utilizado un procedimiento de sustitución léxica. A ver, Sánchez va a leer el texto. Ok. Los estudiantes no deben estar fuera de su salón. Ninguna aula debe estar vacía. El recreo debe ser respetado durante este tiempo. No deben molestar a los estudiantes. La niña que tiene miedo a los fantasmas porque lee historias de terror. Los autos de carrera son mis favoritos. Debemos ser precavidos para evitar accidentes lamentables durante los movimientos sísmicos. Bien, entonces el procedimiento de sustitución léxica corresponde a la alternativa. Los estudiantes no deben estar fuera de su salón. Ningún aula debe estar vacía. Bien, ese es el ejercicio o el enunciado que cumple con el procedimiento de sustitución léxica. Ejercicio 13. A ver, va a leer Flores. El ejercicio 13, ¿verdad?
Sí. Ejercicio 3. Muy bien. Selecciona y marca la expresión y el procedimiento de sustitución léxica que deben utilizarse para evitar la redundancia. El amor es vital para el ser humano. Sin el amor no podría sobrevivir. A. Amor sinonimia. B. Sentimiento hiponimia. C. Estima hiponimia. D. Sentimiento hiperonimia. Ninguna de las anteriores. Entonces, en el ejemplo, el amor es vital para el ser humano. Sin el amor no podría sobrevivir. Si no dice que selecciona y marca la expresión y el procedimiento de sustitución léxica que deben utilizarse para evitar la redundancia. Entonces, ahí tenemos en el caso de sentimiento, ¿no? Sentimiento a hiperonimia. Entonces, lo que está desarrollando es ese, del sentimiento a hiperonimia. ¿Bien? Esa es la respuesta. Entonces, este procedimiento de sustitución léxica está en este orden de sentimiento y hiperonimia. Ejercicio 14. Identifica y marca la alternativa que presente el procedimiento de sustitución léxica utilizado en el texto. Dice, los celulares nos cambiaron la vida para siempre. Hoy, gracias a estos aparatos, estamos disponibles para una conversación. La mayor parte del tiempo. Bien, entonces, identifica y marca la alternativa que presente el procedimiento de sustitución léxica utilizando el texto. Bien, entonces, ahí tenemos el caso de sinonimia, nominalización, hiperonimia y hiponimia y heperonimia. Estamos en el caso de hiperonimia, marcar hiperonimia. Hiperonimia. ¿Bien? (15) Analiza y selecciona las palabras. Analiza y selecciona las palabras. Ya, selecciona la alternativa que presente el tipo de inferencia adecuado. Dice, todos los latinoamericanos son buenos bailarines. Mario es latinoamericano. Mario es un buen bailarín. Entonces, tenemos lo siguiente. Antes de terminar, vamos a leer el ejercicio 16. Evalúa y marca la alternativa que presenta la inferencia inductiva que se concluye a partir del texto. Dice, inicia un ruido repentino, los vidrios tiemblan, la gente sale rápidamente de sus casas y se reúne en las zonas de seguridad. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Ya, entonces reconocemos. Entonces, en el ejemplo anterior es, ¿no? Todos los latinoamericanos son buenos bailarines. Mario es latinoamericano. Mario es un buen bailarín. Entonces, la palabra ahí, ¿con qué tipo analiza la alternativa que presente en la inferencia adecuada? Entonces, eso corresponde a una deducción. Deducción. Corresponde a deducción. 16. Evalúa y marca la alternativa que presente la inferencia inductiva que se concluye a partir del texto. Bien, del texto. Dice, hay un ruido repentino, los vidrios tiemblan, la gente sale rápidamente de sus casas y se reúne en la zona de seguridad. Entonces,
ahí la alternativa es ocurre un sismo. Ocurre un sismo. Bien, ¿alguna pregunta? Ya, entonces hemos desarrollado la habilidad verbal concerniente más que todo a las inferencias manejadas desde su oficina por parte del autor de un determinado texto. Entonces, en este caso, estamos identificando las respuestas posibles, ¿no?, sobre los enunciados y las alternativas. ¿Bien? Entonces, ahí brevemente quiero invocarles lo siguiente. Estamos con Giovanna Sánchez y Nicole Flores. Bien, han puesto el esfuerzo más que todo ustedes preocupados en su buen desempeño de estudiante y también en el cumplimiento de las tareas. Los dos han enviado sus trabajos sobre los videos y eso repercute un sacrificio y un esfuerzo que han hecho. Desde luego a los dos, tanto a Joana como a Nicole Flores, mi felicitación, que bueno, se han esforzado en su trabajo. Es un buen trabajo que han hecho sobre los videos y desde luego que a partir de ahí van a perfeccionar también su expresión. Y eso está orientado también a desarrollar futuros trabajos. Entonces, desde luego, los trabajos están bien diseñados, muy buenos, por no decir los excelentes en ese campo. Y desde luego, felicito a Joana y felicito a Nicole Flores por su esfuerzo y dedicación. Bien, entonces desde luego que también esa actitud es muy importante. Con esa misma voluntad estarán desarrollando sus actividades en la universidad para ser prósperos profesionales. Bien, mis felicitaciones. Entonces, retomemos a nuestra separata. Entonces, cuando hablamos acá, por ejemplo, de habilidad, es igual cuando yo digo, por ejemplo, claro que en el campo de las letras no hay grado de igualdad, sino que también repercute a cierta similitud o similaridad. Cuando digo habilidad verbal, son las condiciones para poder solucionar un ejercicio verbal, o puede llamarse aptitud verbal. Son condiciones aptas en la persona para poder interpretar y desarrollar un ejercicio verbal. Entonces, para un ejercicio verbal es importante, además, desarrollar o manifestar el presupuesto de cuánto de cultura tenemos, ¿no? Cuánto de cultura, cuánto manejamos la cultura. En eso repercute porque es un peldaño para poder identificar algunos ejercicios verbales. No siempre en un ejercicio verbal pues viene del lenguaje, ¿no? Viene, claro, que es parte del lenguaje, comunicación, pero los temas son amplios, a lo menos en comprensión lectora. En comprensión lectora, los indicadores, los textos poseen diversa temática en función a una determinada área. Pero en comprensión lectora escapa eso, porque el texto puede estar o desarrollar sobre un tema cualesquiera, ¿no? De cualquier área. Puede ser un tema científico, matemático, un tema religioso, un tema social, etc. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, la habilidad verbal o la aptitud verbal está inmerso en esa capacidad en que el alumno tiene que desarrollar, ¿no? Desarrollar esas habilidades propias, ¿no?, de lo que consiste en interpretar, narrar, señalar, identificar, deducir, razonar. Entonces, la hora de razonamiento verbal justamente repercute a eso, repercute a razón de que uno está pensando y razonando a partir del significado de las palabras, a partir del significado de las palabras. Entonces, eso, desde luego, es con la práctica constante se va a lograr a facilitar
o entender los textos o los ejercicios. En otras palabras, la cultura general que tiene el niño, el alumno o el adolescente, se insertará en el texto, porque se le hará más fácil siempre que ha leído un texto o textos diferentes relacionados o parecidos. Los textos no siempre son iguales. Bien, los textos son diversos de cualquier área, pero el alumno de comunicación tiene esa capacidad de aprender, esa capacidad de responder, ¿no? Entonces, todo no es teoría. La teoría es lo que explica el profesor. Fuera más de ella, es enfrentarse con la misma realidad para solucionar un ejercicio verbal. Entonces, el ejercicio verbal, ¿no? Como le indicaba, puede considerarse como aptitud verbal o agilidad verbal. En algunas instituciones, por ejemplo, para ser admitido tienen que tomar exámenes de razonamiento verbal a cualquier trabajador o para promocionar a ese trabajo, a esa empresa, o también para poder sustituir por otras, en caso, si no rindiera estos ejercicios verbales, entonces está próximo a ser despedido o perder su trabajo. Estamos en un mundo de competencias donde el estudiante tiene que estar inmerso en todo tipo de lecturas. Anteriormente, antes, muchos años atrás, cuando yo era estudiante, no existía pues estas áreas, ¿no? Simplemente era lenguaje o español o castellano, y ahí se abordaba todos los contenidos. Pero un texto en sí tiene que estar, mejor dicho, un área mejor está dividido en literatura, en lenguaje, en razonamiento verbal y plan lector. Pero justamente el plan lector les da una visión amplia de diversas realidades para poder aprender y comprender. Y a la hora de argumentar, a la hora de señalar, esto tiene sustento para ser felicitado, aplaudido o criticado. Eso no debe tener uno. Siempre el ser humano no es perfecto, siempre va a haber críticas. Entonces, la habilidad verbal es muy importante. Los escritores antes, por ejemplo, antes de Internet, antes de los smartphones, se sentaban en sus libros y ahí estaba en su escritor revisando los libros para terminar un producto, lo que es el vocabulario. Entonces, muy importante sobre ello. Entonces, como estamos indicando ahora, a más lectura, ¿no? A más ensayo, a más práctica, entonces el estudiante logra una destreza. Es cuando uno empieza a manejar carro, ¿no? Entonces no tiene el dominio del timón, de la caja, pero como lo hace continuamente, se le hace más fácil, más, eh, más posible o factible a la solución de un problema de ejercicio verbal. Entonces el ejercicio verbal también repercute ¿en qué? Repercute en que tienes que desarrollar, ¿no? La preparación en la capacidad de pensar y razonar, ¿no? Que son propios de las células del cerebro, que son las neuronas. Las neuronas tienen su parte de la estructura, pero lo importante es que si has intentado ayudarme, eso es lo bueno. Y es más de que siempre las buenas acciones conllevan acciones positivas. ¿Bien? Por ejemplo, en esto explico, ostenta. Ostenta del verbo ostentar. Ostentar es poseer o tener. Por ejemplo, aquel caballero o aquella dama ostenta una hermosa voz cuando dirige su oratoria al grupo. Aquella dama tiene una hermosa voz melódica para los cantares durante los mediodías o en la tarde o en la mañana. Bien. Entonces, algunos términos no son tan complejos. Bien. En el caso, por ejemplo, de recayó. Ese término recayó no es lo adecuado, sino recayó. Y un empresario no está para poder atender esos pormenores, ¿no? Tiene su secretaria, tiene sus asesores. Entonces, como ejercicio verbal es importante manejar, por ejemplo, los vocabularios. Acá no viene mucho término de vocabulario.
Entonces, aquí se habla, por ejemplo, de sinonimia. La palabra sinonimia significa, en el ejercicio 13, aquella manifestación de similaridad o parecido en el uso de las palabras. No, tal es el caso de los sinónimos. Pero, conociendo la similaridad, es importante de que se ubique la palabra en un determinado escenario. Escenario para poder lograr un puesto a la escuela de Madrid. Entonces, frente a eso, por ese ejemplo, esa oración que lo estoy indicando, no corresponde al uso constante. Si no es el conector, una pausa, una coma, ¿sí? Una coma. Entonces, con esto pediría algunos inconvenientes o ejercicios. Es bueno que pregunte el alumno. Es bueno que también sus compañeros pregunten si han faltado desarrollar los temas, ¿no? Y desde ese punto de vista también es importante de que cada ejercicio verbal repercute en un tratamiento para repasar, para poder leer. No solamente es el ejercicio. La base teórica es importante como concepto. Entonces, desde ese punto de vista, es importante el tratamiento básicamente de un ejercicio verbal. ¿Sí? Entonces, es cuando se da el trabajo de literatura, se da el trabajo de lenguaje. Algunos temas del lenguaje no tienen diapositiva y otros sí. Entonces, tener un poco de paciencia sobre eso. ¿Sí? Entonces, frente a eso también es importante que conozca algunos conceptos, unas ideas. ¿Qué es un sinónimo? Recordemos, un sinónimo es la igualdad o semejanza en el significado de las palabras. Bien, ¿qué es nominalización en el grupo verbal? Nominalizar significa de que un verbo, ¿no?, se convierta en sustantivo o adjetivo. Entonces, cuando pide sus derechos como madre o por un bien, no necesariamente va a exigir eso. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente el término ostenta. Ya, entonces, desde luego que este ejercicio está orientado para poder ensayar y comprender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor, gracias. Ya, ninguna. Entonces, ya finalizando ya la hora, ya voy a cerrar la sala y les espero el día de mañana. Hasta luego, gracias. Hasta mañana.